Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, donde semanalmente les contamos la labor de los representantes y cómo esta impacta a la comunidad. Carmen, buenas noches. Edwin, buenas noches. Un saludo para ti y para los televidentes que cada 8 días nos acompañan. Hoy les tenemos importantes y variados temas de interés para el país y las regiones. Así es, Carmen. Damos paso a nuestros titulares de lo que veremos en la presente emisión. La Cámara realizó moción de censura al ministro de Minas y Energía. Tarifas y transición energética, principales temas debatidos en plenaria. La Cámara busca soluciones para la crisis que vive el sector lechero del país. Inició trámite del proyecto que busca darle autonomía a las regiones para el manejo de las regalías. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfrentó una moción de censura en la plenaria de la Cámara, motivada por los partidos y movimientos en oposición. Así es, Carmen. El ministro fue cuestionado, entre otros temas, por el alza en las tarifas de energía y gasolina, desabastecimiento de gas y la transición energética. Veamos cómo transcurrió el debate. Los citantes manifiestan que algunas de las respuestas que entregó el ministro no fueron suficientes para conocer la realidad mineroenergética del país. Nos preocupa sustancialmente de que hoy el país no tenga reservas de gas probada. Estamos nosotros en una disminución sustancial de lo que va corrido del 2023 al 24. Vemos nosotros cifras que superan casi el 60% en reservas de gas, en reservas de petróleo. Vemos la preocupación que hoy existe en todos los sectores mineroenergético y también del sector de gas natural. Entonces, pues preocupante, pues porque además el ministro dejó de responder algunas preguntas que le hicimos, sobre todo de cuánto cuesta la transición energética y dónde están las fuentes de financiación. Para los representantes de gobierno, el panorama fue diferente. Este gobierno le está cumpliendo a nuestro país. Que tenemos un problema claro de tarifas altas en servicios de energía, principalmente en la costa Caribe, pero eso se debe a un modelo neoliberal de hace 30 años que privatizó los servicios públicos. Gracias a que este país y este ministerio decidió, por una razón de soberanía nacional, por una razón de defensa de su pueblo, de sus usuarios, no transportar, no generar energía para Ecuador como lo veníamos haciendo y priorizar el pueblo colombiano para que no hubiese racionamiento energético, es decir, priorizó al pueblo y no los negocios. Camacho manifestó que no es viable importar gas de Venezuela y que está trabajando en una ruta para la reducción de tarifas. Fue una importante oportunidad para mostrar la gestión que hemos hecho desde el Ministerio de Minas y Energía en materia de transición energética, en materia de hidrocarburos, toda la política de eficiencia en la exploración y explotación de hidrocarburos, la garantía del abastecimiento de los energéticos que requiere el país, responder a cada una de las inquietudes de los congresistas. El ministro reiteró que rindió cuentas sobre la tarea que viene desarrollando y que no habrá desabastecimiento de energía y gas en el país. La crisis de los pequeños productores de leche no da espera. Los precios de venta a los distribuidores no les alcanza para cubrir los costos mínimos de producción. Carmen, además lo que les pagan no se compara con los precios del mercado. Desde la Cámara se viene estudiando el tema en busca de medidas de protección para los campesinos. Más de 500.000 familias que son pequeños productores de leche en el país se están viendo afectadas por el precio de la leche, que es bajo frente al mercado. Por ello, desde la Cámara se buscan soluciones para la protección de estos campesinos. Los pequeños productores son los que más llevamos del bulto. Le pedimos al gobierno nacional que nos ayude. La cantidad de leche que traemos es fruto de nuestro trabajo y de las vaquitas que normalmente traemos día a día y las trabajamos como campesinos. Por favor, no nos dejen solos. Apóyenos al sector lechero. En los próximos días se citará al gobierno para una audiencia que busque soluciones inmediatas a la crisis del sector. Hoy necesitamos que esas 500.000 familias puedan sobrevivir, puedan lograr mantenerse en sus negocios y puedan hacer sostenibles esta crisis. En primer lugar, hemos solicitado directamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que hagan una medida de salvaguardia, que es una opción que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que suspendería las importaciones por un periodo de tiempo. En segundo lugar, con más de 60 congresistas hemos radicado una proposición a la
ministra de Agricultura para que el sector lechero sea incluido en el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, mostrando de esa manera la grave crisis que están enfrentando las familias ganaderas que no tienen cómo pagar estos créditos y que hoy necesitan tener alivios directos, inmediatos, urgentes para que puedan de esta manera sostenerse en sus negocios y puedan sostener la producción nacional. Más de 70.000 familias del departamento de Cundinamarca se están viendo afectadas por esta crisis, digamos, a nivel nacional de la leche. Segundo, los precios son irrisorios, se está pagando 1.500 pesos el litro, que es bastante bajo para una producción tan grande de personas que se levantan a las 5 de la mañana a recolectar la leche. Y tercero, pues desde el Congreso de la República estaremos muy pendientes, impulsando y llegando a tejer puentes para que se pueda dar y enfrentar, por supuesto, esta crisis con este sector. Mecanismos de protección al productor, condonación de intereses, frenar la importación de leche en polvo, entre otros, serían las herramientas que se quieren lograr desde la Cámara de Representantes. Precisamente el presidente de la Cámara visitó esta semana la Plaza de Mercado Palo Quemado, uno de los principales centros de acopio de Bogotá. De primera mano conoció las inquietudes y necesidades del sector agropecuario. Jaime Raúl responde. Me vine a la Plaza de Mercado de Palo Quemado en Bogotá a hablar del campo colombiano, de las preocupaciones que aquejan a nuestros campesinos y por las cuales nuestro Congreso está trabajando. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Estamos con Ana Velosa, una paisana de la tierrita que está haciendo patria acá en Bogotá, en la Plaza de Mercado de Palo Quemado, que nos quiere hablar de una problemática que es muy sentida para todos nosotros y que se ha tratado en el Congreso de la República. Hola Anita, cuéntanos. Buenos días, presidente. Sí, la problemática que tenemos en este momento es el transporte, las vías para transportar nuestros productos lácteos de diferentes partes del país. A raíz de que se ha subido el combustible, empezaremos a pagar nuevamente otros precios a nuestros productos que simplemente nos afectan. Nosotros como comerciantes y también para nuestros consumidores, ¿cómo nos podrían ayudar? Desde este gobierno, las políticas para estabilización de precios de la gasolina han sido uno de los principales desafíos. En el Congreso han habido debates en las comisiones que tienen que ver con el tema de transporte, de combustibles, en el tema del sector agropecuario se ha hablado mucho de esta problemática. Desafortunadamente la pandemia nos dejó un rezago en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y la conclusión de todas esas discusiones, doña Ana y queridos televidentes, ha sido que en lo posible el precio del ACPM, su incremento se diluya en el tiempo para que podamos tener un margen de alivio para esos productores que como tú y como muchos en mi departamento y en varios departamentos de Colombia vean un alivio a esta problemática. Sí, señor, sí, la problemática, como le venía comentando, es esa, tener en cuenta más a nuestros agricultores que realmente son los que laboran duramente para poder transportar sus productos aquí a la ciudad. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso que precisamente tiene que ver con la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario, que recoge estos y otros aspectos y que le vamos a dar todo el trámite para que se convierta en ley de la República. En su visita a la Plaza de Mercado Palo Quemado, el presidente Salamanca respondió también las inquietudes de una joven comerciante de productos del sector agropecuario. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos nosotros los jóvenes que trabajamos aquí en el mercado, directamente en la Plaza de Palo Quemado, en mi caso frutas y verduras, es los productos de la canasta familiar han subido un montón. Y por ende, pues las personas deciden mercar en otros sectores o en otros lados que no sea la plaza, ¿sí? Entonces, ¿cómo está haciendo la Cámara para apoyar esta problemática? Lo primero que hay que decir es que la problemática de los jóvenes es una problemática grande en la ruralidad. Se acaba de aprobar un proyecto de ley en segundo debate en la plenaria que busca dar mejores oportunidades a los jóvenes en el campo, garantizar acceso a tierras y mejores condiciones para que la juventud colombiana no se vaya de la ruralidad, se quede en el campo y pueda salir adelante. Esta iniciativa que se trabajó con la Comisión Accidental de Juventudes de la Cámara pasa al Senado y esperamos que se convierta en ley de la República. Y hay iniciativas que ya también se están discutiendo en el Congreso y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la mujer rural, el emprendimiento para la mujer rural y dar garantías para que los jóvenes y los empresarios del campo puedan llegar a los hogares en una
condición de mucho más competitividad. Cuando tú mencionas eso, ¿a qué te refieres? ¿A que va a haber más posibilidad para que ellos se ingresen a estudiar o de pronto más practicidad en campo? Bueno, el Congreso ha avanzado en varios aspectos. Digamos, uno, hacer que los jóvenes ingresen o más bien se queden en el campo con oportunidades de manera integral. La ley 2107, que es la ley de gratuidad en educación superior, que se aprobó gracias a este gobierno y a este Congreso, permite que muchos más jóvenes como tú puedan formarse como profesionales en áreas que tengan que ver precisamente con el sector agropecuario y en general en instituciones técnicas, tecnológicas y educación superior de manera gratuita. Pero además para permitir condiciones de acceso a salud, educación, recreación, buen aprovechamiento del tiempo libre, emprenderismo y en general mejores condiciones de vida que les den a ustedes oportunidades para salir adelante. Reconocer las necesidades y demandas de las personas con identidades de género diversas es el objetivo del proyecto de ley integral para la comunidad trans. Aquí les contamos los detalles. Muchas personas trans han sido mutiladas en quirófanos, hemos tenido que acceder a cirugías de garaje, nuestros tránsitos no son seguros. Lo que piden tanto Slendy como más de 1.300 personas trans, travestis y no binarias que hicieron parte de una encuesta que se hizo en el 75% de los departamentos del país es el de acabar con la injusticia, discriminación, exclusión y violencia que existe con las personas que tienen identidades de género diversas. Por eso nace el proyecto de la Ley Integral Trans, que se construyó durante 2 años. Está la preocupación de la seguridad porque existe en este país la transfobia, que son esos crímenes de odio que ha acabado con la vida de cientos de personas trans en Colombia, que es uno de los países más violentos, y la expectativa de vida de las personas trans, por ejemplo, no supera los 35 años. Significa que eso hay que acabar en este país. Conocemos muchas personas que han llegado a Suiza, a Francia, a Alemania, que han sido perseguidas en el marco del conflicto armado por decidir transitar sus cuerpos a otro género. Y esto, por supuesto, genera una migración que es invisible. Pero, ¿exactamente qué busca la Ley Integral Trans? Mayor acceso a tratamientos médicos preventivos y de salud mental, mejor atención en zonas rurales, inclusión educativa, más oportunidades laborales y, por ejemplo, la exención del servicio militar. Es el inicio de una reparación de una deuda histórica que tiene el Estado y que tiene el mundo con las personas trans. Yo creo que si se llega a aprobar esta ley integral trans, nuestras vidas serían mucho más dignas, tendríamos muchas más oportunidades. Cabe resaltar que según la última encuesta del DANE, hay cerca de 500.000 personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, de las cuales 307.000 manifiestan estar ocupadas con algún oficio que les genera ingresos económicos. Con el apoyo de más de 70 congresistas, inicia el trámite de un paquete legislativo que busca la descentralización del país, dándole autonomía a las regiones para el manejo de sus regalías. A través de 4 reformas radicadas en el Congreso, gobernadores de diferentes departamentos y más de 70 congresistas buscan generar mayor autonomía en las regiones y descentralizar los recursos financieros, algunos provenientes de las regalías. Hoy en Colombia, de cada 4 pesos de presupuesto público, solamente 1 está en las regiones. Es un Estado centralista en materia presupuestal, no está desarrollando a plenitud aquel mandato constitucional que establece que hay autonomía de las entidades territoriales. Entre lo que buscan estos proyectos está modificar el sistema general de regalías para fortalecer los principios de descentralización y autonomía territorial. Además, fortalecer la disciplina, la autonomía y capacidad fiscal de las entidades territoriales. El Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET también tendría cambios. En estos proyectos que fortalecen las capacidades fiscales de los municipios, temas que tienen que ver con el FONPET, temas que tienen que ver también con el ordenamiento del territorio, y esto le permite darle a los departamentos mayores capacidades, más fuerza, más poder en la decisión también de las regalías y por supuesto mayor autonomía en ese sentido. Los recursos que se obtendrían serían invertidos en educación, salud y programas que sean de beneficio para los habitantes de las regiones para de esta forma cerrar las brechas sociales.
¿Cómo va el país a 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro? Esta es la reflexión de la segunda vicepresidenta Lina María Garrido en la oposición en Cámara. Gustavo Petro cumple 2 años en el poder. Es el primer presidente de la izquierda en Colombia y desafortunadamente para el país no ha cumplido sus promesas. Todo lo contrario, ha sido la gestión más cuestionable y débil de la historia. Sus banderas son el gobierno del cambio y Colombia potencia mundial de la vida. Sin embargo, el 70% de los colombianos consideran que el gobierno del cambio es un fraude. El 80% considera que es un gobierno corrupto. El gobierno inestable, más de 40 ministros en estos 24 meses y una ejecución en gastos de inversión la más baja en los últimos 11 años. ¿Y qué decir de la respuesta que le entrega el presidente al país ante los escándalos de corrupción de su gobierno? Yo no lo crié, todo fue a mis espaldas o me acabo de enterar, mientras muchos de sus funcionarios señalados continúan en sus puestos. Incremento en el precio de la gasolina y en la CPM, afectando enormemente el bolsillo de los colombianos. Incertidumbre en el sistema de salud y la seguridad, hemos retrocedido. Los colombianos se sienten desprotegidos y en las regiones apartadas son los violentos quienes imponen la ley y someten a la población civil, además de la aparición de nuevos grupos armados organizados. El fracaso de la paz total. Todas estas cifras nos muestran los desaciertos y la grave situación del país como resultado de estos 2 años del presidente Petro. Como muchos lo han dicho, el cambio en Colombia fue en reversa. La llamada cultura mafiosa ha permeado muchos valores de nuestra sociedad. El Congreso busca frenar y concientizar a los colombianos del daño que esto genera en la juventud y en la imagen del país. La propuesta busca erradicar todo lo que tiene que ver con la dolorosa historia de los años 80, cuando surgió el narcotráfico en manos del confeso mafioso Pablo Escobar, y que ahora en los últimos años se viene promocionando como atractivo turístico. Es un proyecto que quiere hablar sobre la apología del delito, hacer una restricción a esa exposición que se hace de algunos elementos con fines comerciales, en donde se hace una apología del delito directamente al estarse mostrando imágenes de delincuentes confesos o condenados en nuestro país y que le han hecho muchísimo daño a nuestra sociedad. Aunque los hechos fueron una página oscura que no se debe promocionar como atractivo turístico, cuando existen miles de otros de gran belleza que sí son orgullo de los colombianos, reitera el autor del proyecto. Reconocer la historia, no borrar la historia, pero no podemos hacer una apología cuando hay personas que fueron víctimas de este tipo de personas condenadas y tienen que todo el tiempo estar en la calle viendo cómo su victimario es tratado como una estrella, como un rockstar. Pues eso no puede pasar en Colombia. Y pese a que estos artículos se comercian en toda la ciudad, los extranjeros son los que más apetecen estos elementos como recordatorio y parte de la historia de Colombia. ¿Usted por qué vende eso? Y es uno como que pues es que lo llama mucho el extranjero, entonces uno surte por ellos, no en sí porque a uno le guste. Pues a mí no me gusta mucho eso porque fue una historia muy triste de Colombia. Entonces por eso no me gusta mucho, pero igual si se vende el extranjero más que todo le gusta eso. La iniciativa, tan pronto sea aprobada y se convierta en ley, tendrá sanciones para quienes persistan con promocionar este tema. Hay una etapa de transición y una etapa de pedagogía en la cual se pretende que se le haga acompañamiento a las personas que comercializan este tipo de productos para que puedan migrar hacia otros productos que se puedan vender, digamos, con mucho más orgullo y que identifique a todos, que no genere una afectación en nadie y pues posterior a ello, si no se cumple, pues hay poder sancionatorio. Una nueva propuesta para reformar el sistema de salud fue radicada por un grupo de representantes que pretenden construir sobre lo construido. ¿Cuáles son los planteamientos? Aquí les contamos. Esta iniciativa consta de 48 artículos que fueron construidos por expertos y más de 21 organizaciones de la comunidad médica y científica. Este proyecto de ley tiene como premisa lograr que los actores públicos, privados y mixtos tengan funciones claras y responsabilidades definidas para garantizar el funcionamiento del sistema. Le damos un carácter vinculatorio al Consejo Nacional de Salud. Allí ustedes saben que se encuentran el gobierno nacional, pacientes, actores del sistema de salud, la academia, y será este Consejo Nacional de Salud quien tomará decisiones tan importantes como, por ejemplo, el incremento de la unidad de pago por capitación. Eliminar la intermediación financiera, no permitir la integración vertical, es decir, que las gestoras sean dueñas de hospitales o clínicas de la red que contrata los servicios, crear un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud y unos tiempos
tiempos de transición más amplios hacen parte de las propuestas. A los prestadores se les iba a hacer giro directo sin auditorías previas hasta por el 99% del valor de la factura. Aquí no. Aquí va a haber todos los controles previos, concomitantes y posteriores. Los congresistas le hicieron un llamado al gobierno nacional para que no tramite su reforma con mensaje de urgencia. Primero, el llamado al gobierno nacional a que tramite las cosas como son, por la comisión primera y como ley estatutaria. Segundo, a que nos permita que se haga un acumulado de los proyectos de ley para que podamos un poco construir en medio de la diferencia. Con este ya son 3 proyectos de reforma a la salud radicados en 2 semanas. La expectativa ahora está sobre la del gobierno. La hazaña de Ángel Barajas, única medalla de Colombia en gimnasia artística en los Olímpicos de París, generó opiniones de los representantes. Veamos qué postearon en Cámara Digital. Esto es Cámara Digital. Con tan solo 17 años, el gimnasta Ángel Barajas ganó la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se llevó la plata en la prueba de barra fija en la gimnasia artística. Las reacciones a su triunfo no se hicieron esperar. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Eduardo Sarmiento, calificó este logro como histórico y señaló, abro comillas, esto demuestra la importancia de incentivar, acompañar y apoyar el deporte en nuestros jóvenes. En ese mismo sentido, Juan Felipe Corso, representante del Centro Democrático, hizo un llamado a mejorar los escenarios deportivos y el apoyo a los deportistas. Dijo en su cuenta de X: comprometámonos a brindar mejores oportunidades para que más jóvenes sigan sus pasos. Cerramos con Héctor Mauricio Cuellar, representante del Partido Conservador, que en su cuenta de X dijo: su éxito no es solo un motivo de orgullo, sino también una inspiración para futuras generaciones. Desde la Cámara de Representantes nos sumamos a este sentimiento de orgullo por la delegación de atletas colombianos en los Juegos Olímpicos. Precisamente el rendimiento de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos abrió la discusión respecto a los recursos que se le asignan al Ministerio del Deporte y la inversión de los mismos. El recorte del presupuesto para el deporte sería del 66% en el próximo año, casi 900.000 millones que afectarían a los deportistas para la implementación y presentación de sus actividades deportivas. Hay mucha preocupación también con la ejecución presupuestal del Ministerio del Deporte. El año pasado, 2023, se quedaron 180.000 millones en caja y 250.000 más que no fueron ni siquiera contratados. Es decir, dejaron de llegar a los deportistas colombianos 430.000 millones de pesos. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que en el debate en el presupuesto de la Nación para 2025 se revise la asignación al deporte. No puede ser que el gobierno aumente la plata en burocracia, aumente la plata en gastos suntuarios, aumente la creación de embajadas, de consulados innecesarios y aumente el gasto en el Ministerio de la Igualdad, que solo es burocracia, y le quite la plata a los deportistas colombianos. Hay un mensaje aquí para el país de que tenemos que apoyar más el deporte y eso pasa por los presupuestos, entonces vamos a pelear en la discusión del presupuesto para que la reducción de deporte no sea esta y en general vamos a acompañar a los compañeros expertos en el tema a que hagamos un debate de control político, no solo sobre este gobierno, insisto, sino sobre cómo se está manejando el deporte en nuestro país porque los resultados no están siendo buenos. En los próximos días se iniciará el debate de presupuesto y se citará al gobierno nacional para que explique la reducción de los recursos para el deporte en el país. Los hijos de parejas separadas y en conflicto tendrán ahora un espacio neutro para disfrutar de las visitas de alguno de sus padres. Una iniciativa que tramita la Cámara busca propiciar zonas de paz y armonía para los menores. La iniciativa se origina para responder a los padres a quienes por divorcios no amigables se les impide compartir con sus hijos una visita en armonía, tal como lo explica su autor. Hoy pues queremos que todas las familias que se conforman en Colombia puedan estar conformadas hasta el último de sus días. Pero cuando hay diferencias, celos, por cualquier motivo y se separan, algunas esposas o algunas mujeres le dicen a su esposo o al padre de sus hijos: a mi hijo no lo vas a ver. ¿Pero por qué yo tengo derecho? No, señora, aquí a mi casa tú no puedes venir. Y como el único sitio para ver al niño es la casa, ella no deja que llegue el papá o el suegro no quiere que llegue el papá. Entonces se pierde el niño el derecho de hablar con su padre y el papá la oportunidad de darle un abrazo y amor a su hijo.
Y pese a que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre las visitas y se establecen también por los derechos fundamentales a los menores y adolescentes, es necesario garantizar estos encuentros en paz y armonía. Creando estos puntos de encuentro familiar son como unos puntos neutros de guerra, neutros de problemas, neutros de celo. En ese punto de encuentro familiar, ahí tiene que llegar el menor, aparte de la madre, y el padre en este caso puede llegar, disfrutar de su niño, conversar con él, distraerse con él, jugar con él, independientemente de los aspectos que haya decidido algún juez en alguna demanda. La iniciativa contempla también que el espacio neutro pueda ser compartido con más familiares, a fin de garantizarle a las niñas y a los niños una buena salud mental y emocional. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna analizamos su importancia para el desarrollo de la primera infancia. Esto es Mujeres con todas las de la ley. La lactancia materna es uno de los vínculos más importantes entre una madre y un hijo. A través del alimento, el recién nacido recibe los nutrientes y además un contacto emocional. Según cifras del DANE, de 100 niños que nacen, solo 56 pueden acceder a lactancia materna en la primera hora. Y también 1 de cada 3 niños recibe la lactancia materna hasta los 6 meses de edad. El reto que tú tienes en el cambio físico, pues porque siempre trae con ello dolor y demás. Y lo otro, digamos que el tiempo que mientras estoy amamantando estoy dejando de hacer otras cosas que requiere el cuidado de los hijos y de la vida en general. Las necesidades de las madres han sido escuchadas en el legislativo y por eso se han promovido iniciativas que facilitan esta etapa. Compatibilizar la vida laboral con la lactancia, ¿sí? Empezando porque la licencia de maternidad solamente es de 18 semanas, no alcanza ni siquiera a ser de 6 meses como es la lactancia exclusiva. Ya está para sanción presidencial la política pública de lactancia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar unos espacios para estas mamitas que están lactando. Las salas de lactancia existen por ley. Toda empresa pública o privada con más de 100 funcionarios debería implementarlas. Que en todas las instituciones del Estado y en las empresas privadas también exista y que sea un derecho fundamental para todas las madres que han dado a luz. El Congreso de la República cuenta con la sala de lactancia para brindar apoyo a las funcionarias. Proporcionar un espacio idóneo para la extracción, conservación y transporte de la leche materna para sus bebés. Adicional, contamos con un espacio idóneo para que sus mamitas que traigan a los bebés los puedan lactar sin ningún problema. Una consejera en lactancia materna deja las siguientes recomendaciones. El primero, es importante identificar qué tipo de mama tengo para así lactar a mi bebé de una manera exitosa y evitar las laceraciones. 2, es importante el descanso, la siesta una vez al día y de esta manera ayuda a aumentar la producción de leche. 3, este va para mis mamitas que deben empezar a laborar. Es importante iniciar banco de leche a partir del 5º día después del parto. Contar con una red de apoyo es fundamental. Este es el mensaje para todas las mamás lactantes. Que primero se conecte, segundo piense que es el acto de amor más grande que una madre puede entregarle a sus hijos y adicional que somos poderosas en todo sentido y lo logramos. De esta manera llegamos al final de la presente emisión, no sin antes agradecer su sintonía y recordarles la invitación para seguir nuestros canales digitales. Carmen. Así es, Edwin, los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de los temas que se generan desde la Cámara y que son de interés para las regiones y para el país. Buenas noches.